día, bendiciones. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da hoy de estar aquí en la mesa, en este programa, en donde vamos a encontrar experiencias, vivencias, testimonios de cada una de las personas que pasan por aquí. Estamos aquí desde el rancho en Barranca Bermeja, a las afueras de Barranca Bermeja, y damos la bienvenida a nuestros pastores locales. Así que yo le doy la bienvenida a nuestro pastor Hilario Ortiz. Bienvenido, pastor. Buenos días, para mí es una gran bendición el poder estar en este programa en la mesa y estoy a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Así es. Quiero darle la bienvenida a nuestra pastora, la esposa de nuestro pastor Hilario. Ella se llama Ana Milena Sosa Rincón y damos la bienvenida a nuestra pastora. Bienvenida, pastora. Gracias. Bueno, bendiciones a todos. Pues aquí estamos para comentar un poco más de nuestras vidas, de nuestros testimonios y a la expectativa de lo que viene. Así es. Bueno, queremos comenzar un poquito conociendo la vida de nuestros pastores. Hilario, ¿dónde creció usted? ¿En qué lugar? Recordemos que aquí nos están viendo desde cualquier lugar del mundo y queremos contarles a esas personas. Bueno, yo nací en la ciudad de Barranca Bermeja. Mis padres son Gregorio y Rosmira, pero yo fui criado por mi abuela Otilia Cristo y por mi tía Ana Hidalides Cristo. Soy del barrio Los Alpes. Bueno, mi infancia fue una infancia muy, pero muy agradable y doy gracias a Dios porque fue un tiempo muy bonito y muy hermoso. Bueno, qué bueno poder saber de que él nace aquí en nuestra tierra. Queremos conocer, porque nosotros sabemos desde acá, desde detrás de cámaras que hablábamos, y es que la pastora no es de aquí de Barranca, es de por allá de la costa. Entonces vamos a ver un poquito, pastora, ¿de dónde viene usted? ¿Cómo fue esa infancia suya? Pues bueno, yo vengo de el Banco Magdalena, ese es de la costa, cerca de la Ribera, pues me dicen ribereña, porque es cerca del río Magdalena. Entonces nací en ese pueblo hermoso que Dios me permitió de nacer allá. ¿Cómo fue la infancia de Ana Milena? Pues mi infancia fue muy bonita, para que disfruté mucho de lo que a veces hoy en día los niños ya no disfrutan porque ya es mucho celular y muchas cosas. Pero yo sí disfruté de la naturaleza, de cómo jugar cuando no había casi televisión, de cómo hacer muchas cosas así creativas. ¿Alguna anécdota que le haya quedado de allá del Banco Magdalena? Sí, también mi papi era un hombre que le gustaba a uno consentirlo, y como era la menor de todos, de ahí La cubita. la Cuba, sí, la Cuba, él venía y me hacía cosas detrás de mi casa, ¿sí? Ahí en el patio, él me hacía muchas cositas como hija, la menor, me hacía casas de palmas. Y Uy, tan bonito. sí, yo disfrutaba mucho, mi infancia la disfruté demasiado, para que fue de gran bendición para mi vida, y también bendigo a mis padres, fue de gran bendición a pesar de que todavía en ese tiempo no conocíamos al Señor. Nosotros pues estábamos alejados de las cosas de Dios porque no conocíamos de Dios, pero fue una infancia muy bonita que viví. Ay, qué bueno. Bueno, ahorita va a salir por aquí, por estos lados, unas foticos de ellos que nos permitieron poderlo pasar para que ustedes lo vean. Bueno, nos reímos un poquito con esas fotos, pero qué rico poder compartir con ellos. Y bueno, ahorita quiero que cada uno de ustedes que nos ven, nos escuchan, sepan un poquito de cómo fue ese encuentro que tuvieron con Cristo, con Jesús. Y yo quiero pues referirme ahorita al pastor. Pastor, ¿cómo fue esa experiencia con Jesús en su corazón? ¿En qué momento usted sintió como ese llamado? ¿En qué tiempo y a qué edad? ¿A qué edad? Bueno, mi experiencia con Jesús, doy gracias a Dios que yo vengo de una familia cristiana. Mi mamá, mi mamá Otilia, mi mamá Ana, que mi mamá Otilia es mi abuela y mi mamá Ana es mi tía, pero yo les digo mamá a ellas,
porque fueron las que me criaron, me formaron en los caminos del Señor. Y bueno, mi experiencia fue a los 8 años. A los 8 años tuve esa experiencia. De acuerdo tanto que fue en ese tiempo se realizaban las células familiares. Se realizaban las células familiares y fue en el hogar de nuestra hermana Asteri Echeverría. Me acuerdo tanto que mi tía presenta, que ya está en la presencia de Dios, ella siempre me llevaba a esa célula donde la hermana Asteria, y ahí yo tuve una experiencia con Dios y desde ahí quedé marcado, enamorado, y a partir de ese momento comenzó una llama a arder en mi vida, que comencé a relacionarme con mujeres de oración, mujeres de búsqueda, y siempre he sido así, y bueno, ha sido algo que Dios ha ido en mi vida obrando de una manera sobrenatural. Quiero resaltar algo y es que el pastor nos recuerda que aún teniendo 8 años, habían personas alrededor que oraban por él, que lo formaron en ese proceso del que ha tenido desde niñez hasta ahora para ser pastor. Y yo bendigo a esas personas. Una de las personas es nuestra hermana Asteria, nuestra hermana Mariela, y ha sido de bendición para él porque yo también crecí con él y cómo Dios ha obrado de una manera especial en la vida de él y su ministerio. Queremos que también nuestra pastora nos cuente un poquito cuál fue ese encuentro con Jesús. Tengo entendido, pastora, y quiero que como que me reitere, sus padres eran cristianos en ese tiempo. Pues no, mis padres no eran cristianos, incluso el que conoció primero a Dios fue mi hermano, el que le sigue al mayor, fue el primero. Pero, y yo fui la segunda, pero fue así como yo conocí al Señor. Por mi casa hacían células, que se llaman células, en las casas, hacían las células y nos invitaban a nosotros como jóvenes. Y de ahí yo iba y buscaba. Después llegó un momento que yo decía, yo quiero conocer a Jesús. En mi interior había algo que quiero conocer a Jesús, porque yo veía las películas de Semana Santa y yo decía, debe de ser tan lindo conocer a Jesús, porque mire todo lo que Él hace, todas esas sanidades. Quiero conocer a Jesús, porque en ese tiempo nosotros como familia vivíamos muchas cosas con mi padre. Mi padre era muy agresivo con mi madre, la maltrataba y son cosas que uno queda marcado de niñez. Sí, bastante. Y cómo Dios comenzó a orar. Usted ahorita como por detrás de cámara nos decía que una vecina la invitaba a esa célula. ¿Qué hacía usted? Cuéntenos a nosotros. Sí, había una vecina que me invitaba, pero yo me restringía como buscar a Jesús, porque usted sabe que en ese tiempo, eso hablamos de creo que de 14 años atrás, cuando se veía bastante muchas señoras que iban, señoras ancianas, y uno decía, pero eso es para viejos, porque son puras viejitas que van allá, yo no veo jóvenes. No veo jóvenes por ningún lado. Y usted sabe que siempre el joven con joven, entonces... llama más jóvenes. Eso, entonces yo me cohibía de ir a la iglesia, ¿sí? A mí me contaron que la vecina llegaba a tocar la puerta de la casa de nuestra pastora y la pastora hacía algo. ¿Qué hacía la pastora? Me escondía debajo de la cama para yo no ir a la iglesia, ¿sí? Pero fue que algo Dios fue impulsando dentro de mí, como en mi interior, porque yo preguntaba, yo decía en mi interior, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús. Llegó un momento, estando nosotros en una reunión de células cristianas que nos invitaron, ese día estaba lloviendo fuerte, llovió duro, incluso también estaban las calles inundadas, porque en el Banco Magdalena se inundan los barrios más pobres. Pues cuando en ese tiempo yo vivía en el último barrio, en el último barrio que se llama el 10 de julio, en ese barrio se inundó todas las calles, ¿sí? Y nosotros nos pasábamos
era al frente de la casa, ¿sí? Al frente de la casa. Entonces nosotros comenzamos a adorar. Yo me acuerdo muy bien las dos adoraciones que no se me olvidan. Ese día fue levanto mis manos y tengo un nuevo amor. Esas adoraciones para mí me tocaron, me impactaron, que yo comencé a hablar en lengua cuando yo nunca en mi vida había hablado en lengua. Y usted en ese momento ya había recibido a Jesús, ¿no? No, O ese fue en el no momento, había, ni tampoco. siquiera había aceptado a Jesús, yo no lo había aceptado, incluso en ese momento, pero era mi interior como reclamando o aclamando algo de que quiero conocer a Jesús. En ese momento el Espíritu Santo, ahora que conozco muchas cosas, creo que fue el que me tocó y comencé a hablar en lengua, caí al piso y mejor dicho al suelo, ese era de barro. Ay, Dios mío, Señor. De barro, y yo quedé negrita, mi ropa quedó negra y yo era muy, que digamos, era muy altiva, muy en la parte orgullosa, sí, pero no de esas orgullosas que sí, no, era orgullosa demasiado en mi forma de vestir, de que era muy arreglada y todo eso. Imagínense, en ese momento yo quedé negrita desde el barro, como por todos lados, queriendo el Señor como transformar de inmediato. Yo tenía, incluso antes de conocer al Señor, viví en ese momento, tenía muchas palabras que en las costas se escuchan, muchas vulgaridades. Y de inmediato el Señor hizo una transformación en mí que yo quedé asombrada de inmediato. Eso fue algo impresionante que no se olvidan, esas experiencias no se olvidan jamás. Vea que hay algo que la pastora nos recuerda mucho y es que el encuentro con Jesús no todas las veces son de la forma que nosotros pensamos. A veces decimos, no, yo tengo un encuentro con Jesús porque recibí a Jesús y porque hice una oración. No, el pastor tuvo su encuentro, la pastora tuvo su encuentro y cada una de las personas que nos están viendo pueden tener ese encuentro con Jesús de una manera especial. Solo hay que tener la disposición, ¿verdad que sí? Y me da mucha alegría que ustedes nos estén contando porque mire que la pastora no viene de casa de cuna cristiana, el pastor sí, y cómo Dios de una manera muy especial comenzó a unir propósitos. Y una de estas cosas es cómo ustedes se conocieron. ¿Dónde estaba Hilario? ¿Dónde estaba Ana Milena Sosa en el momento que comenzó como a saltar ese corazoncito? Entonces, cuéntanos un poquito, pastor. Bueno, mi mamá, debido a la situación económica, mi mamá tomó la decisión de enviarme para el Banco Magdalena, porque en ese tiempo pastoreaba el pastor Jairo Manjarres y mi tía Virginia Cristo, que es hermana de mi abuela. Entonces yo le dije a mi mamá, mami, yo voy a tomar la decisión y voy a ir para el Banco Magdalena, como allá está su hermana, allá está mi tío Jairo, allá está mi tía Virginia. Entonces mi mamá me dijo, bueno hijo, hágale. Allá terminé mi bachillerato. Pastor, una cosita, ¿a qué edad usted se fue para el banco? A los 17 años. Usted ahorita nos contaba también por detrás de cámaras que hasta los 17 años hizo algo. Y antes que pasemos como a ese espacio, queremos contarle a las personas cuál era en ese momento la situación con su mamita, que usted le dice mamita, doña Otilia. Usted nos dice que usted llevó por mucho tiempo y vendía bollos. Bueno. Cuéntenos un poquito de eso para que las personas conozcan. Bueno, mi mamá es una mujer muy emprendedora y mi mamá realizaba bollos que aún los hace, aún los prepara todo tipo de bollo. Bollo esponjado, bollo limpio, bollo de mazorca, qué delicia, son muy ricos. Hace todo tipo de bollo y aún hace tamales deliciosos. Pero en ese tiempo yo le ayudaba a mi mamá. En esa área, la acompañaba desde los 7 años. La acompañaba a salir a vender los bollos. Salíamos siempre en las tardes a vender los bollos. Me acuerdo tanto que mucha gente decía, mira, allá va el muchacho de los bollos, allá va la señora con el nieto de los bollos. Y bueno, y ahora que la gente me ve como pastor, dicen, nunca pensamos que ese muchacho que salía con la señora Otilia a vender bollo
hoy sea lo que es. Así es. Y vea que hasta por la casa pasada también me acuerdo tanto. Nosotros pues nos veíamos en la iglesia y cómo Dios de una manera muy, muy especial comenzó a tratar desde muy pequeño la vida de nuestro pastor y a comenzar a llamarlo a este llamado de pastorado, que no ha sido quizás fácil, pero cómo Dios ha respaldado la vida de él y su ministerio y su familia. Pastor, se fue al banco a los 17 años. ¿Qué pasó en el banco a los 17 años? Bueno, en el Banco Magdalena llegué a los 17 años. Ahí comencé a ayudarle al pastor Jairo Manjarres en el ámbito de todo lo relacionado al ministerio. Y Dios nos permitió. Cuéntanos un poquito qué es eso de ministerio, porque muchas personas que no conocen, o sea, qué significaba ayudarle, ayudarle en el templo, ayudarle a orar, ayudarle en los ayunos, en las vigilias, ¿qué significaba eso? Bueno, yo en ese tiempo dormía en el templo. Yo le dije al socio, voy a dormir en el templo para vigilar el templo, Ya. porque debido a que había mucho ladronismo en ese tiempo, entonces tomé la decisión de dormir en el templo. Yo dormía en el templo, estaba pendiente del aseo del templo para los domingos, para los martes, y había otra hermana que también colaboraba. Y de esa manera yo estaba colaborándole al pastor Jairo Manjarres. Cuando él no estaba en la ciudad, en el Banco Magdalena, bueno, yo me encargaba de la predicación. También habían otros líderes, otras personas que estaban al servicio de la obra del Señor. Así es. Pastora, no me diga que usted iba a esa iglesia. Cuénteme cómo fue ese proceso de conocer al pastor. Pues yo no iba en sí en la iglesia donde estaba él, yo iba a otra iglesia. Incluso cuando yo me convertí al Señor, los que iban a hacer la célula eran de otra iglesia, ¿sí? Eso era, quedaba como retiradito bastante de esa iglesia, incluso donde estaba pastoreando mi esposo, quedaba cerca a mi casa, ¿sí? Pero yo me congregaba, era en otra iglesia que quedaba afuera de como del Banco Magdalena, ya cogiendo como para el centro, ¿sí? Entonces yo me congregaba, era en otra iglesia, yo no lo conocía ¿Cómo? todavía él. ¿Cómo hicieron para conocerse, para por lo menos decir, bueno, conozco a ese muchacho como que me interesa, como que me gusta, como, o sea, ¿cómo fue ese encuentro entre los dos? Pastor. Bueno, yo estando ya en el Banco Magdalena, en la iglesia del pastor Jairo Manjarres, yo tuve la oportunidad de ir a predicar donde la congregación Que donde asistía la asistía pastora. mi esposa en el 24 de diciembre. Pero yo conocí fue primero al hermano de mi esposa, a mi cuñado Elkin. Él asistía en ese lugar, él estaba en ese lugar, trabajaba en ese lugar, pero también debido a que Dios me estaba usando en el Banco Magdalena, comenzaron a hacerme muchas invitaciones, muchas personas comenzaron a hacerme invitaciones. Entonces, Para enseñar, para predicar en otras en congregaciones. otras congregaciones también familias que me invitaban a que fueran a sus casas a orar por ellos. Entonces yo lo hacía. En eso había un grupo de personas, y en ese grupo de personas, ahí fue donde tuvimos también la oportunidad de yo conocer a mi esposa. Pero hasta ahí. Pero cuando yo la vi por primera vez, yo dije, esta es mía. Ay, Dios mío, señor, no lo puedo creer. Le llegó, le tocó el corazoncito, le tocó el corazoncito. Pero ella todavía no, ¿verdad que no? Ella A ver, todavía pastora, no. cuénteme cómo fue ese espacio, ese momento. Pues no, yo vi al muchacho normal, pues como un predicador, incluso pensé que tenía de pronto su pareja o alguien, ¿verdad? Porque uno dice, de pronto esa persona, imagínese a ese nivel que uno veía un predicador que Dios lo utilizaba en gran manera, pero yo decía, Señor, siempre que pasaba por la iglesia de él, bueno, donde él estaba ayudando al pastor, yo decía, Señor, quiero un hombre así como él.
porque Usted me estaba gustaba. declarando la palabra. Sí, señor, cada vez que pasaba por la iglesia, yo quiero un hombre como él. Porque me gustaba su tonalidad de como varonil, sí, era una voz fuerte como lo ven y como lo escuchan, tiene una voz muy fuerte, potente, entonces eso me atraía, me llama la atención, entonces yo pasaba y decía, Señor, yo quiero un hombre así como ese muchacho, tú lo utilizas en gran manera. Sí, pero siempre era de lejitos, porque no lo conocía, no habíamos llegado como a A tener. saludarse, a tener alguna amistad. Pero miren que quiero traer algo aquí, algo aquí. Ay, ay, ojo, ojo, que se va a poner bueno. De acuerdo tanto que mi esposa estaba delicada de salud. Y como en el Banco Magdalena, bueno, se experimentaban inundaciones en ese tiempo que ya no se ve de esa misma manera, pero antes era muy tremendo esas inundaciones. Me acuerdo tanto que el pastor Jairo Manjarres aún me decía, bueno, acompáñeme a visitar varios hermanos de la iglesia. Debido a las inundaciones, la gente no podía congregarse. Claro. Entonces el pastor me decía, bueno, Hilario, acompáñeme. Y nos íbamos. Me acuerdo tanto que llegamos a la casa de mi suegra porque mi esposa estaba un poco delicada de salud. Y entonces ahí fue la otra oportunidad que tuve La segunda vez que la la vio. segunda oportunidad para ver a mi esposa. Oramos por ella. De acuerdo tanto que tenía como fiebre debido a la inundación, porque debido a que se desata Dengue. un dengue. Entonces, ahí fue la segunda oportunidad que yo pude estar cerca de mi esposa. Oré por ella, oramos por ella y bueno, seguimos visitando a otras familias. Vea cómo Dios los estaba uniendo y ellos ni sabían qué estaba pasando. Pero después de ese segundo encuentro, pastor, nuevamente, ¿cuándo se encontraron? En un funeral. Ay, Dios mío, en un funeral. En un funeral que era el tío de mi esposa. Llamaron al pastor Jairo para hacer la ceremonia, pero el pastor no pudo asistir. Entonces él me dijo, ve tú, haz tú la ceremonia. Entonces yo llegué y estaba toda la familia de mi esposa ahí. Estaba mi esposa también. Entonces otra vez yo me encontré a mi esposa en ese lugar. Y yo dije, bueno, esta mujer otra vez yo me la encontré. Y desde ahí a la tercera vez yo le dije al Señor, dame la oportunidad y el privilegio de yo poder formar algo, poder llegar a ella. Y Dios me permitió una hermana de la iglesia del pastor Jairo Manjarres, que es la hermana Ana Contreras, una mujer que la bendigo mucho. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo a la hermana Ana Contreras le daba cosas para que le llevara Presentes. a mi esposa. Entonces, después me gané a mi suegra. Pero vamos despacio. Esos presentes, ¿usted qué sentía en ese momento? Como que ese muchacho, ¿por qué me está enviando eso? ¿Qué pasa? O si realmente sentía algo, comenzó a sentir algo por él. Pues a medida que él me daba los detalles, claro, yo leía las cartas, lo que me decía, que mi amiga, incluso me escribía muchas cosas bonitas y usted sabe que a las mujeres, a medida de todo lo que uno le dan detalles y de lo que le hablan, uno se va como enamorando, se va como atrayendo algo ahí. Pero sí, fue algo bonito. O sea, les veo las caras y me da mucha alegría porque fue algo muy inocente, fue algo muy chévere, una conexión muy bonita a través de presentes como comenzaron a conocerse. Pastor, ¿en qué momento le dijo, quiero que seas mi novia? Bueno, yo mismo fui a la casa de mi esposa. Yo en eso soy muy claro. No doy tanta vuelta. Radical. Vamos al Y punto. aún hasta mi mismo suegro, ¿cierto, muñeca? Dijo, este muchacho es desafiante. Aún Dios cuando le mío. propuse matrimonio a mi suegro, le dije, yo me quiero casar con su hija. De acuerdo tanto que mi suegro nunca pensó eso. Nunca pensó eso. Entonces yo le dije a mi esposa que yo quería ser su novio. Entonces
En el momento ella estaba como pensativa. Después, eh, pero antes de eso, yo primero me gané, fue a mi suegra. Ay, Dios. Primero a la fija. A la fin, yo me gané a mi suegra, me la gané y bendigo a mi suegra. Es una excelente suegra. También a mi suegro, un excelente suegro. Con ellos yo no tengo quejas para nada, porque son de gran bendición. Y yo le dije a mi esposa, yo quiero ser su novio. Y ella dio el brazo a torcer. Ay, Dios mío. Dios mío. Ese sí fue un sí real, fue un sí, qué rico, yo quiero, o cómo fue, cuéntenme. Claro, yo sí, claro, y más que yo anhelaba un hombre como él, yo le di el sí. Pues sí, de ahí comenzamos una amistad, pero fuerte, fuerte, como Así es. amigos y novios a la vez. Pero y era dialogando y entre más nosotros nos uníamos, él me enseñaba muchas cosas de pronto de lo que yo no sabía, porque era un hombre. Yo le preguntaba muchas cosas de lo que, cómo se sentía, de lo que Dios le utilizaba, porque yo era una mujer que iba a la iglesia, sí, me gustaba estar con los jóvenes y todo, pero él era más como más centrado en la área espiritual. Yo quería aprender, meterme más con eso, sí. Dios mío, esta historia ha sido una historia muy, muy desafiante también, pero muy tierna, muy amorosa y qué rico saber de que en estas etapas Dios también nos da el privilegio de conocer y no solo a un novio, no solo al amor de nuestra vida, sino a una persona con propósito. Queremos bendecir a cada persona que ha estado con nosotros, que sigue aquí en este testimonio de vida, a nuestros pastores Hilario Ortiz, a Milena Sosa. Y yo quiero que nos terminemos una partecita que fue el momento en que se casaron. Cuéntenos un poquito cómo fue ese matrimonio y cómo Dios los bendijo, porque por ahí detrás de cámara nos dijeron que fue un matrimonio grandísimo. Pastor. Bueno, eso fue una experiencia extraordinaria. Me acuerdo tanto que ni teníamos ni para la ropa, ni mi esposa tenía, ni yo tenía. Pero como Dios nos había usado para bendecir a tantas personas, me acuerdo tanto que me llamó una persona que me voy a reservar el nombre, de aquí mismo de la ciudad y me dijo, Pastor Hilario, vaya a Efecti. Me acuerdo tanto que yo fui y cuando yo veo el dinero, fue un dinero tan impactante que cubrió los gastos necesarios del matrimonio. Wow, Dios mío. De repente viene una persona y nos dice, les quiero donar un ternero. Nos donaron un ternero para la cena. Me acuerdo tanto que en nuestro matrimonio asistieron más de 400 personas. Dios mío, fue un matrimonio grande. Más de 400 personas. Cerraron toda la cuadra. Ay, Dios mío, Señor. Cerraron la cuadra donde vivía el pastor Jairo Manjarres, pero fue una gran bendición. Una gran bendición, muchas personas contentas. Y a los 3 días, muñeca, fue que tomamos la decisión de venirnos para la ciudad de Barranca Bermeja. Cómo Dios los respaldó de una manera impresionante en ese evento. Y yo quiero resaltar algo, y es que cuando cada joven y jovencita desean y tienen, han puesto en oración el casarse y Dios los ha unido, cuando une propósito, Dios respalda de una manera sorprendente. Y este es un testimonio real de lo que Dios está haciendo y lo que Dios hizo en la vida de ellos. Algo que quiero resaltar es esto, y es que siempre les digo esto a los que se proyectan a desarrollar un matrimonio. No planifiquen de acuerdo al crono, sino de acuerdo a la fe. Porque si usted se proyecta a sacar los gastos de su matrimonio, nunca se va a casar. Pero si usted pone el ingrediente de la fe, va a ejecutar aquello que Dios quiere que usted ejecute. Así es. Pastora, cuéntenos, porque el pastor nos acabó de decir a cada uno de los que estamos aquí escuchando y viendo que se vinieron del banco, apenas se casaron, 3 días. Dios mío, ¿cómo fue ese proceso? Para usted, que yo me imagino que no había dejado el banco. Así eso. Fueron 3 días después de haberme casado. Como dijo mi papá, uy, se la llevó. Se la llevó.
Dios mío, señor. Mi papá me amaba mucho, pues yo era la única hembra, imagínense, la Cuba, y él me quería mucho, demasiado. Entonces mi papá en ese momento lloró ese día, al día siguiente cuando nos veníamos, señor. Él veía que yo recogía todo, ya su hija, la menor, se va de la casa y mejor dicho, cuando nosotros viajamos acá a Barranca Bermeja a establecernos, ¿sí? E incluso mi papá se puso muy mal porque soy la Cuba, la última de todas y solamente una mujer en la casa. Entonces mi papi se puso mal, creo que le subió la tensión y comenzó a vomitar y eso me puso mal. Yo dije, Dios mío, yo me voy a ir y voy a dejar a mi papá acá. Pero yo solamente confiaba y creía de que Dios nos iba a respaldar al venirnos para la ciudad de Barranca Bermeja. E incluso no fue fácil dejar mi tierra, sí, pero yo seguía lo que Dios quería hacer con nosotros. Y ustedes comenzaron, ¿no? Comenzaron a participar ahí, comenzaron a servir en la iglesia de Versalles. Pastor, cuéntanos un poquito de Claro, eso. nosotros cuando llegamos, me acuerdo tanto que yo me le acerqué al pastor Rigo y le dije, pastor, estamos al servicio de usted. Y, y comenzamos a servir en los ayunos, en las vigilias, me acuerdo tanto, y Dios empezó a glorificarse de una manera extraordinaria. Esa experiencia yo nunca la olvido y nunca la olvidaré. Fueron tiempos donde Dios hizo cosas extraordinarias en aquella congregación. Y me acuerdo tanto que mi esposa, nosotros en casa de mi mamá duramos un año, un año duramos ahí y me acuerdo tanto que ya para recibir el nuevo año del 2011, me acuerdo tanto que Dios comenzó a tratar con mi vida acerca de que ya era el tiempo de salir al ministerio. Pero había algo en mí que no me daba todavía esa convicción de hacerlo. 31 de diciembre, ya para finalizar, El 2010, ¿no? Para finalizar para el ya 2010. entrar al nuevo año, Dios habló a mi corazón, en mi habitación, y me dijo, ya es el tiempo. Ya es el tiempo. Entonces ahí fue donde yo hablé con mi esposa. Entonces mi esposa me dijo, bueno, hablemos con el pastor, hablamos con ellos, les dejamos las cosas claras y comenzamos a movernos. Dios me habló tan claro y me dijo que en una casa esquinera era donde íbamos a comenzar ministerialmente. Que Dios usó a alguien que nos conectó con la dueña de esa casa, que es nuestra hermana Elisa, que hoy hace parte de nuestra congregación, nuestra hermana Elisa. Y comenzamos el ministerio en ese lugar. Pastora, cuéntenos un poquito lo que significó empezar en la casa que nos está diciendo el pastor que fue de nuestra hermana Elisa. ¿Qué significó empezar? ¿Fue algo difícil? ¿Fue algo quizás retante? ¿O para usted fue algo fácil? ¿O cómo Dios comenzó a orar de una manera pues especial en la vida de ustedes en ese lugar? Pues de que haya sido fácil, no. No, porque en ese tiempo, pues uno tiene que creerle a Dios de lo que Dios ha dicho y todo, pero yo había quedado embarazada incluso a los 4 meses de haberme casado con mi esposo. Y ya la niña, cuando nosotros comenzamos a tener, a salir al ministerio, ya yo tenía a mi hija. Ya tenía Jiret. Sí, ya yo tenía a mi hija que es Jiret Tatiana, que ahorita está grande, súper grande, pero ella tenía 6 meses. Yo me acuerdo, tenía 6 meses de nacida. Para mí fue algo que usted vaya y salga sin que tener algo Fijo de pronto, ¿verdad que sí? O sea, generó como incertidumbre, como quizás miedo, como temor, porque estaban tan pequeña la niña, ¿verdad? Estaba muy pequeña, pero aún así yo seguía, Señor, yo sé que tú nos vas a respaldar, y no, pero siempre como hay algo de que cuando uno se lanza a lo nuevo, siempre va a haber un temor a lo nuevo,
sí, El de que Dios le cambio. vaya a respaldar, de que Dios sí, pero ahí siempre vimos la mano del Señor en todo lo que el Señor le hablaba a mi esposo. Yo le seguía, vamos, bebé, yo nunca le decía que no, yo era una mujer que siempre le apoyaba, de que estaba ahí o que le apoyo todavía en todo lo que el Señor le diga. Para donde lo lleve, para donde lo lleve, ahí Sí. voy a estar. ¿Comenzaron con cuántas personas, pastor? Mm. ¿Pocas personas o fue bastante? Nuestro ministerio comenzó con 6 personas, con 6 personas. Y Dios fue anexando, 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 anexando. Llegó un punto donde ya no cabíamos más. De acuerdo tanto que el mismo Dios usó al dueño donde hoy estamos normalmente. Esa persona se nos acercó y nos dijo, pastor, yo estoy viendo que allá ustedes no caben. Tomen la casa donde, donde yo arriendo. La tomamos para vivir. Después Dios me habla y me dice, toma esto para que traigas el templo a este lugar. Y eso fue cerquita porque prácticamente la casa de nuestra hermana Elisa queda en la esquina y como a 2, 3 casas queda la que ahorita es nuestra iglesia, la iglesia cristiana cuadrangular, distrito provincia de Barranca Bermeja. Dios comenzó a obrar de una manera especial y les permitió pasarse, porque yo me acuerdo que las reuniones las realizaban era en la sala. En la En sala. la sala, y cuando Dios me dio el privilegio de poder asistir a un servicio allá, ya había mucha gente y eso fue como en diciembre, si no estoy Así mal, es. y nosotros quedamos así como todos pegaditos, pero después al siguiente año verlos en el otro lugar, la verdad que a nosotros nos dio mucha emoción y ver cómo Dios comenzó a orar, a añadir esas personas a su ministerio. Pastor, cuéntenos un poco el creerle a Dios en esos tiempos. Bueno, eso fue muy desafiante porque algo que el Señor me decía era que nuestro ministerio iba a estar marcado por la fe. Por eso siempre motivo a la gente en ese campo a que todo lo que hagamos lo hagamos con el ingrediente de la fe, porque ha sido algo desafiante el iniciar un ministerio sin lo económico, sin un recurso estable, pero en cada cosa que hemos hecho hemos visto el respaldo de Dios. Hemos visto la ayuda de Dios. Dios comenzó a usar gente para donar sillas, Dios. sembrar sillas. Es más, durante el tiempo que estuvimos ahí, Dios usó personas donde nos comenzaron a bendecir de una manera impresionante. A veces cuando no teníamos para lo de la bebé, para lo de Jiré, para nosotros, venían gente y nos decía, pastor, aquí le traigo el almuerzo, pastor, aquí le traigo la comida, pastor, aquí le traigo el desayuno. Eso fue algo impresionante. Cómo Dios comenzó a orar de una manera especial. Pastora, viendo esos tiempos y viendo la fe del pastor Hilario, ¿usted qué pensaba en ese momento? ¿Usted qué decía? O sea, Señor, ¿cómo nos estás bendiciendo? ¿O llegaban en algún momento como esos momentos quizás que como seres humanos sentimos y esos momentos como de duda, de temor, de no seguir? Pues de que llegara de renunciar nunca, yo veía todo, yo decía, Señor, tú nos estás respaldando en lo que dijiste. Y sí, y eso me motivaba más a seguir adelante porque Dios era fiel en lo que había prometido y yo le seguía creyendo y seguía confiando y apoyando a mi esposo. Hasta aquí vamos y vamos para donde Dios quiera que nos mande. Hoy podemos decir, pastor, ¿cuántos años está cumpliendo la iglesia en este mes? Casualmente en este mes de febrero, ¿cuántos años está cumpliendo el empezar este ministerio? Bueno, nuestro ministerio comenzó en el año 2011, 13 de febrero del 2011. Si Dios nos permite, estaremos cumpliendo ya 13 años. Cómo Dios los ha llevado poco a poco y cómo Dios ha permitido que este ministerio, como usted decía, que la fe sea el ingrediente esencial. A mí no se me olvida algo que usted reiterativamente nos dice a los líderes, y es que la moneda del cielo
Es la fe, Es la fe. ¿verdad? Amén, así Y es. eso lo hemos visto. Pastor, ya como para ir terminando este espacio en la mesa y lo que nos hemos gozado, divertido, aprendido, conocido un poquito de la vida de ustedes, ¿qué usted les puede decir a todas esas personas que nos están viendo, incluso a la congregación, a cada líder, a cada persona que ha pasado por este proceso de inicio de ministerio? Bueno, algo que yo sí quiero dejarle bien claro a todas las personas que aspiran el ministerio. Y es que el ministerio no se origina ni se puede ejecutar de manera humana, sino de manera divina. Es importante tener claro el llamamiento de Dios. Al que Dios llama, Dios sostiene. Así es. Al que Dios llama, Él lo sostiene. Y fueron dos cosas que Dios puso en mi corazón. Por eso, cada vez que yo llamo a mi hija, le digo, Jiré, yo entiendo algo en mi ámbito espiritual. Y es que cuando Jiré nació, Dios me dijo algo, llama a tu hija Jiré Tatiana, porque yo voy a ser tu proveedor en tu ministerio. Y cuando yo llamo a Keren Daniela, algo que el Señor me decía era, yo voy a ser tu escudo en medio de tu familia, voy a ser tu protector, tu cuidador. Cuando vengan los momentos difíciles a tu ministerio, recuerda lo que yo hice con Daniel, que yo callé y enmudecí la boca de los leones. Así es. Y sobre eso yo camino. Siempre le digo a mi esposa, caminemos más allá de nuestra razón, de nuestra lógica, porque ese es el éxito del ministerio. Así es. Pastora, ¿qué palabras le quiere decir usted a la congregación en estos 13 años que ya a pocos minutos estamos por cumplir de congregación, de ministerio? ¿Qué palabras le quiere decir a todas esas personas, líderes, equipos de trabajo, miembros, jóvenes, niños que hacen parte de este ministerio? Pues la palabra que quiero decirle y bendecirle es de que nunca desconfíen de lo que Dios le ha dicho. Porque si Sí. Dios le llamó y Dios le dio una palabra, ténganlo en claro que Dios lo cumple. Pase lo que pase, Dios va a estar ahí cumpliendo esa palabra. Esto es una promesa. Así que téngala siempre bien claro que Dios le respalda. Así es. Bueno, a cada persona que ha estado con nosotros aquí en la mesa, queremos recordarle la Iglesia Cristiana Cuadrangular, Distrito Provincia, en Barranca Bermeja, está cumpliendo 13 años de ministerio y han sido 13 años donde Dios ha respaldado de una manera especial. Y hoy con nosotros, nuestros pastores Hilario Ortiz y Ana Milena Sosa, queremos darles a ustedes esas felicitaciones también porque han sido de apoyo, de bendición, de fortaleza y de oración para este ministerio. Muchas Amén. gracias por estar aquí. Y bueno, pastor, no sé si quieren ya con algunas palabras ya para terminar. Bueno, yo sí quiero agradecer a todas las personas que han estado con nosotros y aún a los que Dios ha venido anexando al ministerio. Quiero bendecir a cada líder, a cada integrante, a cada miembro, a cada familia que ha creído en este ministerio. Un ministerio que ha sido iniciado por Dios de menos a más. Y estamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Queremos animar a toda nuestra congregación a que sigamos creyendo, como dice la Biblia, que aunque nuestro principio haya sido pequeño, nuestro postrer estado será grande. Así es. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros en la mesa y por favor no dude usted en conectarse con nosotros aquí en la mesa. Todos los videos que vamos a estar enviando son testimonios, vivencias, donde Dios ha podido manifestar su gloria y su poder. Bendiciones a cada uno de ustedes.